Ahora sí, nos vamos con nuestro siguiente tema. Esta semana fue presentada en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado Ley contra la Manipulación de la Opinión Pública y la Voluntad Popular, conocida como la Ley Antitrol, que impulsa el diputado Gilberto Campos. La iniciativa busca sancionar con penas de hasta 12 años de prisión el uso de cuentas falsas, redes automatizadas, campañas coordinadas de desinformación y otras prácticas digitales destinadas a manipular la opinión pública, procesos electorales o afectar la reputación de las personas. Aquí tenemos a don Gilberto Campos, el diputado proponente de ese proyecto. Gilberto, ¿por qué lo presenta? ¿Qué significa finalmente? Vamos a ver si lo tengo por acá, que hay muchas personas opinando. Eh, Sí, y del tema anterior, pero que lo conectamos con el tema, con este tema. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué estudió usted que le hizo pensar que una ley podría incidir en esto que a veces dice uno, ya nunca más me podré librar de este fenómeno? Muy buenos días, doña Amelia. Muy buenos días, Mauricio. Un gran abrazo a la distancia. Qué gusto verte. Eh, Vamos a ver. Esto es un fenómeno, doña Amelia y amigos que nos siguen por los diferentes canales, mundial. O sea, esto no es solamente de afectación a Costa Rica. El uso de granjas de troles y perfiles falsos y todo el espectro digital que tiende a la manipulación de la opinión pública es una afectación, una violación al principio democrático como tal. ¿Y por qué planteo esto? Porque esto es un atentado contra la democracia. Cuando nos vamos al Código Penal y empezamos a intentar buscar algún delito que sea similar, uno puede encontrarse varios, desde el intento de sedición, pasando por el atentado, que está claramente definido en el Código Penal, así como otras figuras penales que uno podría encontrar, pero ninguna se ajusta estrictamente a esta modernidad del ámbito digital. Y desde esta perspectiva, y dado los estudios que reiteradamente han venido apareciendo, no solamente de Naciones Unidas, sino también cuando lo liga uno con los estudios sobre discursos de odio, también, entre otras cosas, uno se da cuenta que el uso de este tipo de herramientas alimentadas por robots, o por bots, quizás más preciso, o por inteligencia artificial ahora, por algoritmos que redirigen la conversación digital y que tienden a crear ideas falsas de apoyo generalizado, estamos ante un serio peligro a la democracia. Y le voy a decir quizás algunos antecedentes. Las No elecciones me de los puedo Estados Unidos, perdón. Contener. No, adelante. Las elecciones de los Estados Unidos en 2016, por ejemplo, con la detección de granjas de troles provenientes de Rusia, la elección de Bolsonaro también en Brasil, el mismo Brexit en Inglaterra en aquel momento, así como el último informe que dio a conocer el financiero hace algunas semanas respecto de la detección de granjas de troles provenientes de El Salvador en el proceso electoral costarricense. Pero si usted quiere sumar, por ejemplo, podemos recordar el uso de granjas de troles apoyando las posiciones del actual presidente de la República en los perfiles oficiales de Casa Presidencial provenientes de Vietnam. No sé si ustedes recordarán ese episodio también, que se llenaron las redes de la presidencia de la República con mensajes en vietnamita apoyando las gestiones del presidente con un tema sobre libertad de prensa y otras cosas que hubo hace un tiempo. Bueno, todo esto es un marco en que pone en riesgo la democracia costarricense, porque ya no estamos hablando de solamente el espacio físico, digamos, de lo que uno podría percibir como realidad, sino que estamos hablando de un espacio digital altamente influyente en la decisión de la gente. Por esa razón es que hemos presentado este proyecto de ley, porque desde nuestra perspectiva es un atentado contra la democracia este tipo de prácticas que manipula
sensiblemente la opinión pública en aras de obtener apoyo para un proceso político, para un líder político o para el resultado de un proceso electoral. Y esto falsea completamente la realidad de los hechos y de la vida cotidiana del país. Gracias, don Gilberto. Por supuesto que llamamos a don Mauricio París, especialista en derecho digital. Mauricio, estamos hablando de conceptos como manipulación, desinformación, campañas coordinadas, que son muy amplios. ¿Cómo es el manejo penal de este tipo de conductas? ¿En qué se podría caer que pudiera ser arbitrario? ¿Hay antecedentes en otros países que hayan funcionado? Y me parece que eso también es importante porque usted está muy informado. Adelante. Hola, doña Amelia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. También un saludo a don Gilberto. Me parece que el proyecto nos invita precisamente a una discusión en un momento en donde estamos viendo todos estos fenómenos actuando día a día. Lo vemos en sus mismas redes sociales, doña Amelia, Mm. que son lugar frecuente de ataques coordinados de granjas de trolls, dependiendo de los temas y dependiendo de las personas que participan. Y definitivamente creo que el proyecto contribuye, por ejemplo, a definir cosas, a definir técnicamente conceptos que no tienen una definición hoy día en nuestra legislación, como troll, ¿verdad? ¿Qué es una granja troll? ¿Qué es un troll? ¿Verdad? ¿Qué es una manipulación digital organizada, por ejemplo? Y en lo que se enfoca no es en penalizar, y expresamente lo indica, ¿verdad? O sea, la persona, el ciudadano que puede actuar o puede ser considerado como un troll de manera individual, ¿no? No estamos hablando de eso, no estamos hablando de la gente que puede sistemáticamente poner comentarios denigrantes o comentarios a favor de un determinado candidato, sino estamos hablando realmente aquí de una industria que existe, un servicio que se presta en nuestro país y que mueve muchísimos miles de dólares, ¿no? Estamos hablando ahí de cuentas falsas que actúan de forma automatizada, que actúan de forma coordinada, que hay una intención además de engañar y que al final de cuentas tienen un resultado que es esa afectación al debate democrático que mencionaba don Gilberto. Cuando uno piensa en estos temas, digamos, el caso más claro fue que lo mencionó el diputado, el de Cambridge Analytica, que era una empresa que prestaba este tipo de servicios y haciendo uso de datos personales que recababa por medio de redes sociales, pues hacía un perfilado altamente sofisticado. Y eso logró influir en las elecciones de 2016 de Estados Unidos y en las elecciones del Brexit. Esto además es historia antigua desde el punto de vista del derecho digital, porque no existía, digamos, la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy, ¿no? Antes, en su momento, hace todavía un par de campañas atrás, de lo que estábamos hablando era de call centers operados físicamente. Los partidos tenían sus propios call centers, en donde había gente operando varias cuentas de redes sociales de manera, digamos, manual, poniendo de alguna forma, copiando mensajes, ¿no? Y haciéndolo desde computadoras. Con la inteligencia artificial, lo que estamos viendo hoy día es básicamente software muy especializado que decide, digamos, dependiendo de qué es de lo que se está hablando, qué tema hay que empujar en determinado momento del día. Estamos hablando de miles de cuentas falsas. Estamos hablando además de mensajes distintos, pero manejando la misma idea y de una coordinación perfecta, ¿verdad? Lo que vemos, digamos, además es cada vez más sofisticación, salvo esos casos, digamos, de Vietnam y perfiles que evidentemente no son los más adecuados para disimular lo que se está haciendo, ¿no? Estamos viendo usualmente perfiles que realmente parecen verídicos, que se activan todos al mismo tiempo, se dan likes entre sí, y eso genera una sensación de consenso de lo que sea, ¿no? De que este candidato es adecuado, de que esta elección está definida, en que esta idea es la correcta, ¿no? Y entonces eso lo que hace es inflar
esas tendencias artificiales, ¿verdad? Y es básicamente como entrar a un bar en donde todo el mundo está hablando de lo rico que es el chifrijo y de ese lugar y que al final de cuentas todos trabajen para el dueño del establecimiento, ¿no? Digamos, esa es básicamente la mecánica. Esta industria, ¿verdad? Son servicios además que están prestando agencias de comunicación establecidas en el país o agencias de comunicación internacionales y en donde se está incluso en muchos casos reportando o utilizando fondos de la deuda política para contratar estos servicios. Hoy día no hay una penalización de estas actividades. Son actividades que técnicamente son lícitas y definitivamente es necesario regularlas. Ahora bien, el que esta regulación pueda ser efectiva es muy difícil, porque no solamente demostrar básicamente que existen cuentas falsas o que hay una granja de trolls, sino además hay que demostrar quiénes son las personas que están detrás. Y ahí es donde viene la gran complejidad. Es decir, quién es el que está pagando por esos servicios, cómo lo está pagando, dónde lo está pagando y dónde se prestan esos servicios. Es decir, además en nuestro poder judicial, en donde cualquier cosa que no sea un asesinato o un tema de drogas, la fiscalía básicamente trata de quitárselo de encima. Digamos, este es el tipo de delitos que a mí me parece tendrían de aprobarse un altísimo riesgo de morir vírgenes. Es decir, que nunca se termine condenando a una persona por esto, por la dificultad de demostrar todo el aparato y el andamiaje que está detrás. Eh, Necesitamos mandar de 4 a 8 años a la cárcel a la gente que está detrás de esto. Pues es una discusión adicional también. A mí me parece que tal vez otras medidas que incluso pueden ser administrativas, aplicadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, pueden ser más efectivas. Y hay un gran ausente en este proyecto que son las plataformas. Hay terror en este país de regular las plataformas porque tienen un lobby impresionante, pero esto no se puede sancionar y no se puede corregir si no se imponen deberes de información y de colaboración a las plataformas que no son las responsables de estas actuaciones, pero sí son las habilitadoras, porque todo esto se hace por medio de las plataformas y sin la colaboración y sin obligaciones de transparencia de las plataformas no se puede implementar, digamos, este tipo de regulación. Mauricio, aquí me dicen, debe también haber una propuesta para penalizar la creación y uso de perfiles digitales falsos con fines asociales. Dice, eh, también, pero es que tengo, las granjas de troles y los perfiles falsos permiten difundir desinformación, atacar reputaciones y manipular la opinión pública desde el anonimato. Estas prácticas generan daños reales a las personas y debilitan la confianza social y democrática. Penalizarla no limita no limita la libertad de expresión, sino que establece responsabilidad frente al uso fraudulento de identidades digitales. Regular estas conductas es necesario para proteger la dignidad, la buena fe y la convivencia en el entorno digital. Pueden hablar Es los la dos. gran, A Sí, Mauricio, que es el abogado que puede decirnos cosas como la que nos acaba de decir, cuán fácil o difícil se convierte esto que crece cada día. el comentario que le hacían doña Mel es muy interesante y es la gran discusión de 20 años sobre el uso de las redes sociales y es la posibilidad de crear cuentas anónimas. Siempre se ha establecido que es necesario permitir un nivel de anonimato y que no sea necesario revelar la identidad en una red social. Eso porque, digamos, de alguna forma, el que nuestra cuenta de TikTok, el que nuestra cuenta de Instagram, el que nuestra cuenta de Facebook sea nuestro nombre real, nuestra fotografía real, eso en algunos contextos puede generar, digamos, el que la vida que se presenta ahí sea una vida necesariamente vainilla, ¿no? Por las consecuencias que puede haber de que todas nuestras actuaciones en Internet sean hechas con nuestra verdadera identidad, ¿no? Eso, véalo también incluso desde el punto de vista del control estatal, ¿no? El tema es que, claro,
como todo, hemos llegado a el momento en donde incluso las redes sociales más bien cada vez nos proponen más, ¿y por qué no te abrís una cuenta adicional, una cuenta alternativa, ¿verdad? Y ahora los muchachos, por ejemplo, comienzan usando 5 o 6 cuentas diferentes, ¿verdad? Dependiendo de si en una tienen a sus papás, en otra tienen a sus amigos, etcétera, etcétera. Es una discusión, ¿verdad? O sea, y en eso Costa Rica no puede decir. En Costa Rica, para usar una red social, usted tiene que usar su nombre y su apellido y casi que su número de cédula. Eso no va a pasar. Es decir, estos son plataformas globales, que estas son discusiones en donde Costa Rica no suma ni tiene incidencia. Entonces, tenemos que seguir coexistiendo con el anonimato en redes sociales, que desde mi punto de vista tiene sus aspectos sumamente positivos también. eh, en múltiples temas, pero sí hay que regular, digamos, los usos asociales y sobre todo los que tocan los valores y los elementos más esenciales de una sociedad, como puede ser el proceso democrático. Don Gilberto Campos, usted, Sí. diputado político, se atreve a entrarle a este tema. Bueno, pero se atreve en una época que no es cualquier época, que se podría quedar dando vueltas y más bien con intereses de que eso no pasara. ¿Cómo ve las cosas usted ahí Bueno, adentro de la Asamblea? vamos a ver. Lo primero que quisiera decir es que Costa Rica tiene, si bien es cierto, una necesidad de mejora en lo que corresponde a los delitos informáticos, porque ciertamente, como bien dice Mauricio, hay una gran cantidad de delitos informáticos que no pueden ser perseguidos hoy por las autoridades judiciales. Recuerdo el caso de una persona que le ventilaron a través de un correo anónimo sus cuentas bancarias en un espacio público y al final de cuentas, cuando llegó a la fiscalía, le dijeron, mire, es que esto es muy difícil de perseguir, entonces mejor que se quede así, ¿verdad? Lo recuerdo muy bien. Pero también en el trabajo que hicimos para la redacción de este texto, nos dimos a la tarea de hacer un acercamiento con algunas instituciones. Algunas ya teníamos información de previo. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Elecciones, entendemos perfectamente que el tribunal tiene una de las plataformas más robustas de vigilancia de redes sociales del país, ¿verdad? Y que están utilizando servicios de vigilancia actualmente en la campaña electoral. Y basta con preguntarle a los partidos políticos si han recibido alguna notificación del tribunal preguntándole, esta cuenta, ¿quién la paga? La publicidad en esta cuenta, ¿quién la está pagando? O sea, todos los partidos políticos han recibido en esta campaña electoral quizás alguna notificación del tribunal haciendo esas consultas. Tenemos unidades de cibercrimen en este momento. El organismo de investigación judicial ha venido creciendo a través de convenios con países amigos en el fortalecimiento de unidades de cibercrimen, el mismo Ministerio Público en la Fiscalía de Delitos Informáticos también. Es decir, Costa Rica está en un camino de mejora continua y yo creo que este tipo de proyectos le mete un impulso adicional para que nuestras autoridades judiciales y las autoridades de fiscalización entiendan que deben continuar con el fortalecimiento de este tipo de recursos tecnológicos para poder perseguir de manera efectiva estos delitos. Y esto, Mauricio, yo debo que darle la razón, pero creo que es también una oportunidad para fomentar este tipo de recursos nuevos y adicionales en nuestro Poder Judicial. Pero también tengo que decirle que como usted bien decía, doña Amelia, es un momento crítico. Y no es porque sea un asunto de las elecciones a menos de 10 días, no. Es que el momento histórico que vivimos puede convertirse en un cambio de paradigma en lo que hemos entendido hasta hoy como las influencias dentro de un proceso democrático como el costarricense. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos la capacidad para perseguir de manera fuera de, por decirlo de alguna manera, fuera de nuestras fronteras, lo que ocurre en otros países, lo que sí podemos hacer es darnos a la tarea de fiscalizar, regular y controlar lo que sí pasa dentro de nuestras fronteras. Y el proyecto está en su etapa de presentación, vendrá la asignación a comisión, vendrá la discusión correspondiente dentro del proceso legislativo. Más bien yo le agradezco a Mauricio que también aporte lo que así considere pertinente al expediente legislativo para poder fortalecer y así lo dije en el plenario. Cuando le presenté a la Asamblea Legislativa este proyecto. El proyecto está abierto a la mejora y posiblemente vaya a ser muy mejorado y muy robustecido, pero definitivamente tenemos una misión
en este momento histórico, y es evitar la manipulación de la opinión pública del país. Y aquí sí tengo que ser enfático, basta ya de manipular a los costarricenses a través de pagos extranjeros, a través de influencias extranjeras o incluso influencias nacionales de gente que cree que creando granjas de troles se va a hacer millonario para manipular la opinión pública y venderse al mejor postor. Esto podría ser incluso comparado al terrorismo. Y esto es un tema que efectivamente necesitamos vigilar y controlar. Don Mauricio, países con leyes similares, ¿qué ha funcionado y qué no a la hora de querer regular la manipulación digital? Ninguna de manera efectiva, doña Amelia. Digamos, las regulaciones que terminan siendo un poco más efectivas son las regulaciones que tienen que ver con el uso de datos personales, sobre todo en el espacio eh, europeo. Es decir, cuando se utilizan sobre todo datos adquiridos de maneras fraudulentas para ser perfilado de ciudadanos, ¿verdad? Y hacerles campañas hiper personalizadas. Esto sí ha generado, digamos, en muchos casos la imposición de multas económicas, no de sanciones, digamos, de naturaleza penal. Y el gran reto en esto, vuelvo y repito, y no es solamente un reto de lo mediocre que puede ser nuestro sistema judicial, sino es un reto realmente de todo lo que le decía que hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar quién está detrás, que hubo una intención, que hubo una coordinación, que hubo un impacto real sobre la democracia. Cuando hay IPs extranjeras, hay VPNs, hay empresas tercerizadas, la cooperación internacional es muy difícil. Entonces, realmente es algo muy complejo. A mí me parece, y lo que don Gilberto decía, y yo le doy la razón en todo, y me parece realmente que es una discusión necesaria y es algo que nuestra legislación necesita, pero hay que ver cómo se aborda de la mejor manera, es que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga mejores herramientas. Yo no lo veo tanto desde la perspectiva penal, digamos, puede ser que finalmente el asunto termine en una sanción penal, pero creo que el Tribunal Supremo de Elecciones podría tener mecanismos, por ejemplo, como si usted va a pagar con deuda pública determinados servicios eh, a proveedores que le dan servicios digitales, entonces usted tiene que tener un registro previo de empresas que se dedican a esto. Y yo necesito saber a quién va a contratar a usted y entonces solamente esas empresas que están debidamente registradas pueden entonces recibir fondos costarricenses para pagarse. Y no necesariamente tiene que ser empresas costarricenses o lo que sea, ¿no? Y que entonces eso implique que una empresa que presta servicios que son incompatibles con nuestra legislación sea excluida absolutamente de esos registros de proveedores, por ejemplo. Claro, ¿qué es lo que sucede? El gran problema son las campañas paralelas, que una cosa es lo que los partidos políticos hacen sobre la mesa y otra cosa son las campañas paralelas, los pagos que les hacen en cuentas extranjeras, los servicios que contratan proveedores, ¿verdad? Fuera de Costa Rica. Es algo muy difícil de controlar. Sí estoy totalmente de acuerdo en que uno no puede pensar o legislar, y sobre todo los señores diputados no pueden legislar por el mínimo común denominador, ¿verdad? No puede ser porque tenemos un poder judicial que no funciona o porque esto es muy difícil, no vamos a legislar. Eso es ya la eficacia de la legislación es otra cosa. Pero las discusiones son necesarias y sí siento que esta discusión es indispensable y ojalá que el Tribunal Supremo de Elecciones que hace las cosas muy bien, por suerte, e innova bastante, pese aquí incluso cuesta mucho que los diputados les aprueben las modificaciones legales que ellos proponen, pero han venido aplicando mecanismos técnicos adecuados para regular estas situaciones y tal vez lo que necesitan es un poco más de herramientas para de manera creativa tratar de atacar un fenómeno que es global y que incide directamente en la democracia, no solo en Costa Rica, sino a nivel global. Gracias, don Mauricio. Gilberto, para cerrar, es un tema de discusión que yo sé que va a ser difícil. Aquí estoy leyendo algunos comentarios, va a ser difícil, pero también no hay tiempo. Ya a partir del próximo domingo prácticamente quedan otros actores que son los Sí, que van a la Asamblea Legislativa sí, eh, sí, 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 en sí. mayo. Entonces, que van a tener que ver, queramos que no, con toda esta discusión.
Sí, Hay vamos a otros ver. aspectos. Lo primero que tengo que decir es un breve paréntesis en lo que acaba de decir don Mauricio. Yo soy Ajá. miembro de la Comisión de Reformas Electorales también y créame, don Mauricio, que muchos de los proyectos que el Tribunal Supremo de Elecciones ha enviado en las reformas que han pedido se han tramitado. Algunos no han salido, digamos, como el tribunal los ha pedido, pero créanme que han habido muchos y hay muchos todavía en la corriente legislativa que están siendo discutidos con muchísima seriedad por parte de la Asamblea. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que tiene usted toda la razón, Emilia. A partir del próximo 1 de febrero y gracias a Dios, habrá elecciones en Costa Rica y vendrán otros patriotas a hacerse cargo de los puestos que los que estamos hoy dejamos. Y por supuesto que heredarán una agenda de proyectos que antes no habían, con una perspectiva liberal, y nosotros confiamos en que ojalá queden muchos diputados liberales para que puedan continuar la agenda de proyectos que hemos presentado, que van ya hoy alrededor de 250 o casi 300 proyectos presentados desde una perspectiva estrictamente liberal que no habían sido presentados en legislaturas anteriores porque hasta esta vez entramos diputados con ese perfil ideológico. Así es que yo confío en que vamos a tener diputados liberales en la próxima Asamblea Legislativa que hereden esa agenda. Y por último, quiero decirle que este proyecto es, como bien se dice, la discusión necesaria. Puede ser que sean incorporados al final herramientas administrativas, pero yo sí creo que esto es un engaño vulgar a la opinión pública del país. Es un engaño a los costarricenses, es una estafa, usted puede calificarlo de muchas formas, pero lo que sí es cierto es que tiene un componente penal que debemos perseguir. Y eso es justamente lo que estamos proponiendo en esta discusión de este proyecto de ley. Muchas gracias a don Mauricio París. Siempre la gente nos pide felicitarlo, que es especialista en Derecho Digital, y a don Gilberto Campos, diputado